Cuando Dios te da un sueño, este se convierte en el porqué de tu existencia. Descubrir por qué existes se volverá entonces en el sueño de tu vida, en la visión de tu vida. Pero cuando Dios nos da un sueño, de la misma manera que, usando un ejemplo de un personaje bíblico, David, el rey David, un día David andaba pastando, era pastor, andaba con sus ovejas y entonces llega Samuel y le dice: tú serás el siguiente rey. Y lo unge, le vierte en la cabeza un frasco de aceite, ¿no? Qué bueno que hoy no hacemos las cosas así. Y entonces David aprende o descubre cuál es el porqué de su vida. Él descubre que él será el rey de una nación. De esa misma manera, tú has ido descubriendo por qué existes. Tú has ido descubriendo cuál es el más grande sueño. Y ese porqué de Dios comienza a alinearse en los deseos, en los más profundos anhelos y sentimientos de tu corazón. Pero ese sueño no se lleva a cabo de la noche a la mañana. Uno de los episodios más conocidos de la vida de David, quizás es el más famoso, es que él un día luchó contra un gigante, el famoso Goliat. David contra Goliat. Todo mundo conoce esa historia. Lo que muy pocos conocen es que antes de eso, David tuvo que luchar con 4 otros gigantes. De esa misma forma, tú vas a luchar contra 4 gigantes antes de que tu sueño se lleve a cabo. Y el primer gigante con el cual todos luchamos es el gigante del retraso. Tu sueño, tu porqué, tu visión comenzará a retrasarse una y otra vez. Cuando David le dijeron: vas a ser rey, no es que inmediatamente salió y lo coronaron y entonces tomó posesión del palacio y entonces sirvió o se sirvió de todos los demás y mandó. No, pasaron muchos años. ¿Qué pasó inmediatamente de que David le dijeron que iba a ser rey? Su papá le dijo: ¿a dónde vas? Aún tienes que ir a llevar a pastar a las ovejas. Papá, pero es que yo voy a ser el rey. No, nada que rey ni que nada. Aquí tienes que cumplir con las obligaciones de la casa. Aquí tienes que hacer con tus tareas del hogar. Muchas veces los primeros retrasos van a venir de parte de tus actividades diarias. Va a parecer que tus actividades diarias no van alineadas con aquello con lo cual tú estás deseoso de que se cumpla, con tu más grande sueño. El segundo gigante que aparecerá entonces será el desánimo. Comenzarás a desanimarte porque el retraso ha causado que tú empieces a pensar de que ese sueño nunca se va a llevar a cabo, de que entonces empiezas a creer que nunca sucederá. Y eso es porque en el fondo hay miedo. Te da miedo de que las cosas no pasen. Te da miedo de que decidas dedicarte a hacer algo y que al final lo que Dios te ha dicho no se va a llevar a cabo. Aquí lo que necesitas es una voz fresca. La mayoría de las personas se desaniman porque comienzan a escuchar a las mismas personas de siempre. Tú eres las 5 personas con las cuales más sales. Haz una lista, imagina esto. Haz una lista y piensa en cuáles son las 5 personas con las cuales yo más convivo, con las cuales yo más salgo. Una manera certera de hacer esto es las 5 personas con las cuales más hablas por WhatsApp. Y tú eres la suma de esas 5 personas. Si en tu vida hay desánimo, es entonces porque algunas de estas 5 o las 5 en su totalidad te dan información que a veces no es malintencionada, que a veces es información muy lógica, que a veces es información muy racional, que hace sentido, pero que no va en sintonía con lo que Dios te ha dicho. Muchas veces para vencer el desánimo, tú necesitas una voz fresca. La mejor voz que puedes escuchar todos los días es la voz de Dios.
La palabra de Dios es una voz que te alimenta, que te dice, sigue adelante, no te desanimes. Y también hay voces físicas, voces humanas que necesitas cambiar, que necesitas una nueva voz en tu vida. Esa es la razón por la cual tú también necesitas un director espiritual. Si tú no tienes un director espiritual, no estás creciendo espiritualmente. El tercer gigante es la desaprobación. El tercer gigante que aparecerá contra tu sueño va a ser la desaprobación. ¿Y sabes qué es lo más difícil? Porque es cuando todo el mundo te empieza a juzgar, cuando todo el mundo empieza a tener miedo de que logres esas cosas, o cuando todo el mundo empieza a decir, cuchichear cosas a tus espaldas. Tú empiezas a tener miedo de qué están diciendo los demás de mí. En el caso de David, fue su hermano el que comenzó a cuestionar, ay, sí, tú, ¿cómo vas a ser el rey de Israel, no? Y eso nos da una gran verdad. Son muchas veces tus hermanos los que van a empezar a desaprobar lo que estás haciendo. Es un gran gigante, es un gigante muy pesado y doloroso cuando nos golpea porque nos duele. Nos duele. Los más grandes dolores que yo he tenido en mi vida de fe han sido cuando mis hermanos, la propia gente de mi comunidad, cuestiona lo que hago, desaprueba lo que hago, juzga cómo lo hago, ¿no? Y comienzan a desaprobarlo, comienzan a haber habladurías, comienzan a haber grupos secretos de WhatsApp para impedir que yo haga lo que quiero hacer. Pero no es porque yo lo quiero hacer, es porque es el porqué de Dios. Es muy triste eso, y esto te lo digo para que tú como hermano de comunidad de alguien más no desapruebes lo que hagan. Aliente, seas una piedra de decir, pues sí, es difícil, ha habido retraso, ha habido desánimo, ha habido circunstancias difíciles. No te dejes vencer por el gigante de la desaprobación. Ahora, no confundas la desaprobación con instrucciones directas, ¿no? Yo no podría decir, es que el obispo me está desaprobando, entonces es un gigante que tengo que ignorar. No, aquí ya es una instrucción muy directa y muy clara. Y por último, el cuarto gigante es la duda. Claro, como ha habido retraso, como ha habido desánimo y como ha habido desaprobación, pues tú mismo empiezas a dudar de ti mismo. La duda viene de dos áreas. Número uno, en el caso, usando el mismo ejemplo de David, en su época, el rey era el más experto en guerras. Él era el experto. Él era el que sabía cómo hacer las cosas. Y entonces, cuando David viene y le dice, ¿sabes qué? Déjame a mí vencer a Goliat. Y lo voy a hacer solo con mi resortera, ¿no? O con una honda, ¿no? Hoy no sabemos qué es una honda, por eso te utilizo la imagen de una resortera, que es más familiar. Pero tal cual, con el instrumento con el que haya sido, David, tú sabes la historia, lanzó una piedra y venció al gigante. Ningún experto hubiera aprobado eso. A tu alrededor hay muchos expertos que desaprueban y que te siembran dudas. Dudan de ti. Dicen, es que eso yo como experto puedo decirte que no va a funcionar. Yo como experto en X cosa. Es más, tú haces lo mismo con otros. Y esas dudas, el gigante se vuelve aún más grande cuando tú dudas de ti mismo. Sin embargo, ¿qué es lo que hace que David venza a ese último gigante? La convicción de lo que Dios le dijo. La convicción y la confianza en lo que Dios le señaló. David entendió y vio que iba a vencer, y él seguía escuchando la voz de Dios frecuentemente, la voz de Dios que le decía, confía. La confianza en Dios comienza a traer convicciones en tus acciones. Y las convicciones en tus acciones son entonces aquellas que te van a llevar a lograr la visión, el sueño, el porqué de Dios para tu vida. Mi nombre es Joe Rivas y recuerda que solo tienes una vida y yo quiero verte dejar un legado en cada esfera de tu vida.